Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Del día, 59 minutos. En otras noticias, hoy se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay y que acabó con su vida 2 meses después. A un año de la tragedia continúan las investigaciones y el país aún espera conocer la verdad. Pablo, precisamente a esta hora se adelantan varios homenajes. En el norte de Bogotá se encuentra nuestra compañera Mayra Tenorio con todos esos detalles. Mayra, adelante. Buenas tardes para todos. A un año del atentado de Miguel Uribe Turbay, volvemos con sus familiares y amigos a esta sede de campaña, de lo que era su campaña, donde pasó el mayor parte del tiempo aquí en el norte de Bogotá, el lugar elegido para recordarlo un año después de este momento que terminaría acabando con su vida 2 meses después, tras esta hospitalización. Aquí han llegado su padre, Miguel Uribe, también su hermana María Carolina Hoyos, familiares, amigos, allegados y miembros de trabajo recordando lo que era Miguel, lo que hizo y sobre todo sintiendo esa esperanza y ese mensaje que Miguel dejó para el país. Comenzamos también este homenaje recordando lo que dijo su esposa muy temprano el día de hoy. Hablamos de María Claudia Tarazona a través de esta publicación en su cuenta de Instagram. Dice: Miguel Uribe Turbay, 1986-2025, amor de mi vida. Cuando no hay palabras, gracias Dios, ayúdame más. Allí una publicación con Miguel, con su hijo, con los momentos más claves de ellos dos tras este año del atentado. También les dejamos a escuchar las palabras de su padre, de sus familiares y amigos a quienes de sentido homenaje. Escuchemos. El dolor es enorme, el dolor es más intenso cada día, el dolor no se va a acabar nunca. Nos amábamos, nos adorábamos, estábamos unidos en cuerpo y alma y espiritualmente. Yo era su mejor amigo, yo era su más grande confidente, yo era su consejero y afortunadamente al final de la vida yo era lo que era su discípulo. Yo le consultaba a Miguel sobre los asuntos de los negocios, sobre la vida mía, y ella siempre seguía su consejo. Se había vuelto que lo que él me dijera para mí había que seguirlo. Ven ustedes ahora estas imágenes. Miguel vive las palabras y estas imágenes de su familia aquí, que son parte de las imágenes de este homenaje, además de las palabras que en este momento acompañan a sus familiares y amigos. Con estos mensajes también vamos a recordar qué pasó hace un año, este 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Cómo fue este atentado, este crimen que para muchos colombianos revivió esta sombra de la violencia política en Colombia. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Esos no piden permiso. 7 de junio de 2025. En Colombia. Ahí le estoy mandando la foto. Era sábado, 4:30 de la tarde, en medio de una jornada de campaña por el occidente de Bogotá. Miguel Uribe recorría varios barrios de la localidad de Fontibón. Una de sus paradas fue Modelia. Está visitando todo Modelia, vea. Allí, como en otros encuentros políticos, saludó a los asistentes, escuchó inquietudes y compartió su propuesta como precandidato presidencial. Pero en cuestión de segundos, la tarde cambió por completo. Lo que hasta entonces era una reunión política en el Parque El Golfito se transformó en una escena de confusión, incertidumbre y angustia. Quienes se encontraban a mayor distancia del lugar donde hablaba el senador no alcanzaron a entender de inmediato lo que ocurría. Escucharon gritos. Vieron personas correr.
En medio del desconcierto, el equipo de seguridad y quienes acompañaban al entonces senador iniciaron una carrera contra el tiempo. Ante la mirada de los presentes, cargaron a Miguel Uribe en brazos para intentar llevarlo lo más rápido posible a un centro médico. El dirigente político había sido atacado por la espalda, recibió 3 impactos de bala. Los videos grabados por asistentes al evento permitieron reconstruir lo ocurrido. En esas imágenes quedó registrado el recorrido del adolescente de 15 años, que según las investigaciones fue reclutado por una estructura criminal para ejecutar este ataque. En el mismo lugar fue detenido por miembros de la comunidad y del esquema de seguridad de Uribe Turbay. Mientras todo esto ocurría, Marcela Maldonado y el conductor que la acompañaba mientras cumplían su turno a bordo de una ambulancia pasaban por esta zona cuando fueron requeridos. Aquel encuentro fortuito terminaría convirtiéndose en la primera oportunidad de vida para Miguel Uribe. Era nuestra ruta, estábamos verificando un accidente de tránsito cuando nos hicieron la parada y pues nos dijeron que por favor lo auxiliáramos. Marcela relató que cada minuto fue determinante para mantenerlo estable. Estaba muy mal, la verdad estaba muy inestable, pero venía con signos vitales. Tenía los ojos abiertos, pero no alcanzó a mencionar nada. Entre quienes presenciaron los hechos también estaba el concejal Andrés Barrios, quien había convocado la reunión política. Siempre se mantuvo junto a Miguel Uribe. Nosotros tomamos a Miguel, lo subimos al carro que me asignó a mí la unidad y de la nada, milagrosamente llegó una ambulancia y decidimos bajarlo del carro mío, subirlo a la ambulancia y nos vinimos orando y pidiéndole a Dios misericordia. Una vez en la clínica en Fontibón, el personal médico continuó el trabajo iniciado por los paramédicos. Cerca de 2 horas después, Miguel Uribe fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí ingresó a cirugía y posteriormente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos donde permaneció bajo manejo especializado. Su estado de salud mantuvo en vilo el país. Afuera de la clínica se repitieron las velatones, las oraciones y las muestras de solidaridad de ciudadanos que se acercaban con la esperanza de una recuperación. Las imágenes de su esposa María Claudia Tarazona orando al otro lado de las ventanas de este centro médico se convirtieron en una postal recurrente de aquellos días de incertidumbre. Sin embargo, el 11 de agosto de 2025, tras más de 2 meses de hospitalización, Miguel Uribe falleció. Tras la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien finalmente no pudo sobrevivir tras las graves heridas que le causó un sicario, un menor de edad, el pasado 7 de junio en Bogotá. Su muerte generó reacciones de distintos sectores del país y marcó profundamente a su familia, seguidores y a la vida política nacional. Hoy, cuando se cumple 1 año de aquel 7 de junio, el país vuelve la mirada a esa tarde que reabrió en muchos colombianos el temor a la violencia política que por décadas ha dejado huellas en la historia de nuestro país. Miren, hasta el momento son 9 las personas capturadas y judicializadas por el magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. De estas, 5 personas han sido condenadas en medio de negociaciones con la Fiscalía, con la que han logrado una importante rebaja de sus penas. Pero empecemos con los autores intelectuales de este magnicidio. Se trata de la Segunda Marquetalia, grupo armado ilegal que, según la Fiscalía, mediante lo que se conoce como un outsourcing criminal, contrataron a esta red delictiva urbana para ejecutar el crimen. Pero ¿cómo lo hicieron? El enlace de la Segunda Marquetalia justamente fue este hombre, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien en su confesión detalló cómo fue contactado en enero de 2025 por el Zarco Aldinever, uno de los cabecillas de esta estructura criminal. En esa reunión también participó un hombre identificado como Kendry Telles Álvarez, alias Yaco,
hoy prófugo de la justicia. Alias El Viejo fue el encargado de contactar a Elder José Arteaga, alias El Costeño, coordinador logístico del ataque, capturado el 5 de julio del año pasado, quien realizó las gestiones para contratar al resto de los integrantes de este sicariato, conseguir el arma y trasladar al menor sicario al Parque El Golfito, justamente hoy hace un año, para cometer este crimen. En este asesinato, según la investigación, también habría participado William González, alias El Hermano, quien no solo habría ayudado a la planeación, sino también a la huida de alias El Costeño y alias Gabriela o Andrea. Este hombre, hay que señalar, no aceptó los cargos, por lo que tendrá que ir a juicio. Veamos ahora la parte logística de este atentado. De este lado tenemos a Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela o alias Andrea. Ella fue la encargada de recoger el arma con la que se atacó a Uribe y acompañar también a alias El Costeño y al menor de edad el día del crimen. Esta mujer ya fue condenada. De otro lado tenemos a Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, quien fue el encargado de transportar alias El Costeño, a Catherine y al menor de edad allí al sector del Golfito, en donde estaba Miguel Uribe Turbay en un mitin político. Aquí en la parte inferior tenemos a Harold Daniel Barragán, alias Harold, también ya condenado, quien participó en el reconocimiento del lugar días antes de cometerse el atentado y en seleccionar al menor de edad para que cometiera este crimen. Y a Jorman Mora, alias El Caleño, quien sería la persona que supuestamente dio instrucciones al menor de edad para cometer este crimen, orientarlo sobre cómo actuar e incluso darle pautas para la vestimenta que debía portar. Este hombre tampoco aceptó cargos y por eso deberá ir a juicio en medio de este proceso. Y finalmente tenemos al menor sicario, al menor de edad, quien cometió el crimen, un joven de 15 años aprehendido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Fue condenado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes a 7 años de cárcel. Y de este lado tenemos a Cristian Camilo González, quien sería el encargado de la huida de este menor de edad una vez se cometiera este crimen. Es la 1:10 p.m. A esta hora es noticia en Antioquia el asesinato de 3 personas que habrían sido secuestradas por las disidencias de alias Calarcá. Una más es buscada por las autoridades. Erika Zapata, ¿cuáles son los detalles? Pablo, muy buenas tardes. En las últimas horas ocurrió un grave hecho de orden público en el municipio de Remedios, nordeste del departamento de Antioquia, específicamente en una vereda a 1 hora y media del casco urbano. Las disidencias de alias Calarcá secuestraron 4 campesinos, entre ellos una pareja de esposos adultos mayores. Hace pocos minutos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que 3 de esas personas fueron asesinadas. Una persona más, un hombre adulto mayor, permanece secuestrado. Además, los delincuentes incineraron 2 viviendas y dejaron 6 cilindros. De acuerdo con la información conocida inicialmente, los hechos habrían ocurrido en una finca ubicada en la vereda Las Camelias, donde un grupo armado ilegal habría ingresado al inmueble, prendiendo fuego a la vivienda y llevándose con rumbo desconocido al propietario del inmueble, su esposa y 2 trabajadores. Información suministrada por un familiar de las personas, quien manifestó haber hallado lastimosamente 3 cuerpos sin vida cerca al sitio. El Gaula de la Policía del Departamento de Antioquia, el Gaula Militar, están trabajando en este tema para esclarecer lo sucedido y también encontrar a la persona secuestrada. Erika, gracias. 1:12 p.m. De otro lado, crece el rechazo nacional por el crimen de Cristian Herrera, reconocido periodista judicial asesinado frente a su familia en Cúcuta. Familiares, amigos y colegas realizaron una velatón en su nombre. Allí recordaron esa lucha por la verdad que siempre llevó como bandera y de cómo ahora ellos son los encargados de pedir que este crimen no quede en la impunidad. Nuestro corazón está de luto. Las escaleras de la Catedral de Cúcuta se llenaron del clamor de los periodistas que, tal como lo hacía Cristian Herrera, recorren las calles de la capital del norte de Santander buscando la verdad y haciendo historias de las comunidades que ven en ellos la posibilidad de visibilizar sus necesidades. Con velas y la fotografía de Cristian en sus manos, varios de sus colegas recordaron el valor con el que contaba sus historias y denunciaba las injusticias que la gente le informaba. Desafortunadamente en la ciudad de Cúcuta, cubrir hechos judiciales, la verdad nos pone una lápida en el pecho y es imposible prácticamente ejercer este
labor periodística aquí en la ciudad de Cúcuta y el departamento. Por eso se fue Cristian, por decir la verdad, y pues habrá alguien que tome la bandera de Cristian para decir la verdad en el departamento y área metropolitana. Con profunda tristeza, los periodistas rechazaron este crimen y recordaron que por varios años él ejerció la profesión pese a las constantes amenazas que sufrió. Personalmente le preguntaba sobre esa historia negra que vivió el departamento cuando él fue amenazado y yo me quedaba asombrado y ver que hoy estamos de luto llorando la partida de un compañero, de alguien que ejerció con mucha pasión el periodismo. Hablamos de lo riesgoso que resulta este oficio en una región como esta. Mi admiración, mi respeto por el trabajo de él. Una persona entregada, comprometida, estaba en los operativos de la policía, en los operativos de las autoridades. Junto a los periodistas, las autoridades también se unieron en rechazo por este crimen. Era un hombre sencillo, inteligente. Nadie como él conocía el mundo de la criminalidad acá en la ciudad de Cúcuta, pero también alcancé a conocer a ese ser humano, a ese padre, a ese esposo. En Cúcuta hoy hay silencio, hay tristeza por la muerte de Cristian Herrera, pero también hay un clamor incansable de todos los que siguen pidiendo que se esclarezca este crimen y se conozca la verdad. Y es que informar en Colombia sigue siendo un desafío marcado por las amenazas, los riesgos y la violencia. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten sobre un panorama muy preocupante para los periodistas, especialmente en las regiones donde ejercer esta labor puede significar enfrentar presiones, intimidaciones e incluso perder la vida. Es angustiante que lo amenacen y lo intimiden por el solo hecho de cumplir ese trabajo fundamental. Este es el relato de un colega, un periodista que conoce de cerca el miedo que implica informar. Su testimonio refleja la realidad que enfrentan muchos comunicadores en el país en medio de su ejercicio profesional. Llega a sufrir problemas psicológicos de que todo el tiempo lo están persiguiendo y son cosas que verdaderamente lo afectan a uno porque ya no empieza a rendir de manera seguida en el trabajo. Y es que contar la verdad sigue costando vidas en Colombia. En lo que va de 2026, 2 periodistas han sido asesinados. Mateo Pérez Rueda en Antioquia y Cristian Herrera en norte de Santander. Según la FLIP, desde el año 1977 han sido asesinados 171 periodistas en el país por razones vinculadas a su labor. Todas estas estructuras criminales que además aumentaron después del acuerdo de paz, más los poderes políticos locales, más las economías ilegales en los territorios, hizo que fuera más difícil poder identificar como la situación o de dónde vienen efectivamente las agresiones. Desde Reporteros Sin Fronteras explican que las amenazas buscan generar un control territorial y una autocensura que llega por varios factores que ponen en mayor riesgo a los periodistas. El odio contra los periodistas y el periodismo es parte de las causas por las cuales se genera este tipo de situaciones y la segunda causa tiene que ver con la impunidad. Es imposible que casos de periodistas asesinados queden en la impunidad y no se sepa quiénes son los determinadores de estas acciones violentas. Aunque en términos de protección en el país las autoridades han trabajado para mejorar el panorama, aseguran que la realidad dicta que no hay avances. Hay intenciones, pero no hay contundencia en las acciones que se hacen, que se generan. No hay las políticas quedan en la mitad, los decretos quedan en la mitad y no se ve que efectivamente concluya y uno note el cambio de lo que se ha pedido. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación y pidió investigaciones rápidas, independientes y efectivas que permitan identificar tanto a los autores materiales como a los determinadores de estos asesinatos. La ONU, la Defensoría, el Círculo de Periodistas del país y la Fundación para la Libertad de Prensa han rechazado el asesinato del periodista investigativo Cristian Herrera y a esta hora saludamos a Natalia López López, subdirectora legal y de protección de la FLIP. Natalia, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, Cristian era miembro del Consejo Directivo de la FLIP en norte de Santander, además un riguroso periodista investigativo. ¿Qué significa este asesinato para el periodismo en Colombia?
Pablo, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por este espacio. Esa pregunta me parece fundamental, Pablo, porque lo que el asesinato de Cristian significa es el riesgo para periodistas rurales que están constantemente desprotegidos por el Estado. Como usted bien lo dice, Cristian era parte del consejo directivo de la FLIP y también parte de la red de corresponsales de esta organización. Entonces tenemos un vacío doble desde la fundación, pero principalmente yo creo que hay que resaltar todo lo que sus colegas estaban diciendo sobre él, que era un periodista muy valiente que se atrevió a investigar situaciones de corrupción, de orden público en la ciudad de Cúcuta, que bien es sabido, es una de las ciudades más complicadas para ejercer el periodismo. Y en ese sentido, Pablo, pues lo que estamos perdiendo es una voz fundamental para hacer una veeduría en una ciudad donde hay mucho por estar alertando y denunciando. Entonces, es una pérdida para Colombia, es una pérdida para el periodismo en territorio y definitivamente es un llamado de atención muy grande para el Estado y sobre todo para la sociedad y que no podemos dejar que este asesinato quede en impunidad. Sí, una voz fundamental para seguir denunciando, y es que ustedes tienen una cifra muy grave registrada desde 1977, 171 periodistas asesinados. ¿Cuáles siguen siendo los mayores riesgos para ejercer el periodismo en Colombia? Pues mire, Catalina, aquí lo que nosotros hemos visto desde la Fundación es que realizar periodismo de denuncia en contra de corrupción, en contra, por ejemplo, de grupos armados organizados, de orden público, genera una situación completamente de desprotección y lo que estamos evidenciando es que el Estado en general no está listo para proteger a los periodistas. Vemos una desproporción completa entre los esquemas de protección que tienen los periodistas respecto del riesgo sobre lo que están investigando y a quienes están investigando. Y esto se suma adicionalmente a un punto que venimos hablando y es la impunidad. Nosotros en el 2024 lanzamos un índice sobre la impunidad de investigación, asesinatos a periodistas y está en un 96%. Sumado esto, digamos, a la desproporción que puede existir en esquemas de seguridad, pues tenemos, digamos, una fuente muy grande para poder decir que hay una falta de atención muy importante por parte del Estado a lo que está sucediendo con nuestros periodistas. Por eso queda uno con la frase que decía un colega en Cúcuta: informar en Cúcuta es ponerse una lápida precisamente como periodista, y en el país está pasando. Natalia, gracias por estos minutos. A usted, muy amable. Y es que durante años Cristian Herrera denunció los riesgos que enfrentan los periodistas a la hora de ejercer su profesión en Norte de Santander. Las amenazas, los ataques y el exilio no lograron apartarlo de su oficio. Aquí recordamos a partes de una entrevista que le concedió a nuestra periodista Marcela Pulido. Muchos creen aquí en la región que asesinando a un periodista, asesinando a alguien que haga denuncias, todo va a pasar. Pero no va a ser así. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar. Estas palabras de Cristian Herrera, periodista judicial de Cúcuta, asesinado en las últimas horas, resuenan con más fuerza que nunca. Durante años recorrió las calles de su ciudad con agenda y grabadora en mano, en búsqueda de historias y denuncias que reflejaban la compleja realidad de la región. Nos toca echarnos la cruz e irnos allá y sacar las cosas rápido. En agosto de 2024, durante una entrevista con la periodista Marcela Pulido en Noticias Caracol, Herrera habló sobre las amenazas que recibía. Este panfleto me llegó ayer, me lo mandó la FLIP. Me estaban preguntando que si yo conocía a él. Yo le dije, no, pues la verdad no encuentro, no sé, nunca lo había visto. Y me dio risa porque yo ya iba invicto, o sea, yo en todos los panfletos, en todas las amenazas, a mí nunca me mencionaba. Entonces dije, bueno, voy bien, voy por la sombra. Pese a las intimidaciones y a los riesgos, continúa ejerciendo su oficio, sus investigaciones y reportes de la delicada situación de orden público en Norte de Santander. Un trabajo periodístico que estaba haciendo, nos encerraron 12 hombres en 6 motos, nos partieron los vidrios, nos dieron plomo, nos dispararon. Las amenazas escalaron hasta el punto de llegar a las instalaciones del periódico La Opinión, su casa periodística. En esa oportunidad le advirtieron que su vida corría peligro, por lo que salió del país junto a su familia. Durante un año vivió en el exilio en Chile. Llegó a tal punto que hasta los mismos paramilitares llegaron un día aquí a decirme que era mejor que me fuera por un año. ¿Llegaron a la sede del periódico? Claro, llegaron a buscarme en una camioneta y me dijeron, vea, mano, nosotros no lo vamos a matar hasta que no nos den la orden, pero ustedes pueden pagar 150.000 pesos, lo matan y le echan la culpa a los paramilitares y quedó muerto.
En sus venas parecía correr más tinta que sangre. Esa pasión lo llevó a convertirse en corresponsal y en miembro del Consejo Directivo de la FLIP, en norte de Santander, desde donde defendió la libertad de prensa y denunció los riesgos que enfrentan los reporteros en los territorios. Cuando ya se ven que están siendo instrumentalizados, que los agarraron a que prácticamente la voz oficial de la banda, entonces intentan cerrar esa puerta, no pueden, porque la banda una vez, venga, pero usted ¿por qué no me va a volver a publicar? Si usted no me publica, entonces lo voy a matar, le voy a lanzar una granada. Hoy sus palabras y las advertencias que durante años hizo sobre los riesgos de informar en los territorios cobran un nuevo significado. Pero ¿cuáles eran las denuncias que realizaba Cristian Herrera? Hablaba de grupos delincuenciales, políticos y actores del narcotráfico. Aquí les contamos. Nos toca echarnos la cruz e irnos allá. La red social X se convirtió en el espacio desde donde Cristian Herrera denunciaba hechos de corrupción, narcotráfico y la realidad del conflicto armado que azotan a esa región del país. Las amenazas empiezan desde el 2003 por cubrir precisamente temas de los que me encantan. Cuentan quienes lo conocían que escudriñaba hasta el más mínimo detalle para sacar adelante cualquier investigación que se hubiese trazado como meta. Cristian era una persona que uno lo veía en ocasiones callado o durante varios días, pues él trataba como de no salir o no compartir con nosotros, pero cuando aparecía tenía una investigación. Precisamente minutos antes de ser asesinado, Herrera trinó, como solía decir, un dato. Habló de la supuesta cancelación de la visa americana de un senador electo del cual no dio el nombre. Un dato. A un recién elegido senador de Norte de Santander que iba para Estados Unidos le dañaron el viaje porque le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción de dominio. Todo por una condena. Suenan las sirenas. Desde el año pasado, el periodista también se refería a los procesos de extinción de dominio que se reactivaron en la ciudad. Esa pasión que él sentía por el periodismo lo llevaba a no tener freno cuando tenía una información que él creía todos debíamos conocer y eso siento yo que terminó afectando los intereses de gente poderosa en Cúcuta, gente que hay que decir tiene una relación muy cercana con la política. Amar y defender su trabajo fueron siempre sus consignas de vida. En el tiempo que estuvo en ejercicio, aprendió a esquivar las balas y debido a las constantes amenazas, tuvo que aceptar tener acompañamiento de un esquema de seguridad. En la ciudad, como usted lo menciona, se hablaba de que iban a asesinar a un periodista en época electoral porque pues, se estaban denunciando, tocando temas muy delicados. Entre el 2003 y 2026, Cristian fue víctima de un sinnúmero de amenazas, desde panfletos hasta ser intimidado por sus victimarios en su lugar de trabajo. Luego de décadas de denuncias, Cristian se convirtió en el líder social número 66, asesinado en Colombia en este 2026. Es la 1:35 p.m. Empezamos el radar de la política del fin de semana hablando, por supuesto, de la carrera por la presidencia. Y lo hacemos con los temas que se movieron en la semana posterior a la primera vuelta y desde la mirada de analistas, una lectura del comportamiento de las campañas durante estos días. Aquí los detalles. Propuestas para realizar un debate presidencial, el cruce de señalamientos entre los candidatos. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado. ¡Quiere desestabilizar el país! Y el reajuste de la estrategia de cada campaña marcaron esta semana post primera vuelta. Toda la estrategia de segunda vuelta cambió porque ahora el que va ganando clarísimamente es Abelardo de la Espriella y no Iván Cepeda, lo cual reconfigura la estrategia de la campaña del oficialismo. Fue Iván Cepeda quien esta semana desde las regiones volvió a poner sobre la mesa el que se realice un debate presidencial. También habló sobre la eventual constituyente y hoy confirmó su intención de atraer a sectores de centro. Cepeda ha tratado de moderar el lenguaje, recular en el tema de la Asamblea Constituyente, de forma un poco ambigua, pero reconocer los resultados y también ha hecho un cambio de cuadros al interior de su campaña para ver de qué manera pueden mejorar las comunicaciones, la presencia en redes sociales y apelar a el público de indecisos y de centro. En cambio, Abelardo de la Espriella esta semana no ha tenido eventos en plaza pública y aunque ha sostenido algunas entrevistas, la mayoría de sus pronunciamientos se han dado por redes. O sea, Abelardo de la Espriella le lleva a Iván Cepeda una diferencia muy grande y pues salir a la calle a exponerse a decir discursos que pueden desembocar en errores, pues puede ser equivocado. La mayoría de
de partidos tradicionales apoyarán a Abelardo. Él, sin embargo, mantiene la distancia como parte de su estrategia. Tiene que mantener ese discurso de outsider, tiene que mantener alejadas de las tarimas, alejados de los reflectores y de los micrófonos a los partidos, porque eso sí le podría restar, podría ser un error y le podría restar electores que votaron justamente por él, por representar todo lo contrario a los partidos tradicionales que gran parte de la población rechaza. Por los lados de Cepeda, las intervenciones del presidente Petro podrían también influir en los votantes, anticipan los expertos. El gobierno se metió de lleno en esta campaña, habrá que ver cuál es el efecto, si eso efectivamente puede contribuir a la campaña de Iván Cepeda o puede que le resulte costoso. Los analistas coinciden en que esta campaña expresa, a la que solo le restan 2 semanas, se definirá por quien cometa la menor cantidad de errores. Y es que estamos a una semana de que empiecen las elecciones en el exterior y en Noticias Caracol continuamos con la pedagogía electoral. Desde la registraduría pidieron a los votantes que consulten los puestos de votación porque podría haber cambios. Alejandro Cortés Giraldo está con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué cambios y qué deben saber los colombianos? Pablo, buenas tardes. Pues se trata de posibles cambios en los puestos de votación que por temas logísticos tienen que cambiar de dirección y por eso se les recomienda entonces a los colombianos en el exterior acudir a tiempo a los consulados y verificar los cambios con el objetivo de que todos puedan sufragar sin contratiempos. Las votaciones en el exterior comienzan entonces el 15 de junio, es decir, una semana antes de que se abran las urnas en el territorio nacional. Muy importante que verifiquen con cada uno de los consulados cuál va a ser la dirección del sitio donde va a funcionar el puesto de votación de lunes a sábado y cuáles son las direcciones de los 253 puestos que se habilitarán el día domingo. Algunas locaciones, por razones de que ya no se lo prestan, ya no se lo alquilan a la Cancillería, pues van a cambiar las direcciones. Entonces es importante que se acerque allá al consulado y allá le informarán dónde es que van a estar habilitados estos puestos y estas mesas de votación en el exterior. Desde la organización electoral también entregaron varias recomendaciones para el día de las elecciones, por ejemplo, acudir más temprano a las urnas y volvieron a hablar de lo que sería entonces al momento de ejercer el derecho al voto. En la medida de lo posible ir sin la mascota, sin la familia, sino hagámoslo de manera individual para que sea mucho más rápido el proceso. Consultemos previamente nuestro lugar de votación, no utilicemos el celular en el puesto de votación porque esto está prohibido y pues hagámoslo de forma tranquila, que este es un proceso democrático de los colombianos y para los colombianos. A los jurados, pues invitarlos a prestar ese servicio a través de nuestra página web a confiar.registraduría.gov.co. Los jurados se van a poder capacitar. Y me despido, Pablo, entonces recordando que para estas elecciones presidenciales están habilitados para votar a más de 41 millones de colombianos y podrán hacerlo entonces desde las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, cuando se cierren las urnas en todo el país. Muy bien, Alejandro, gracias por la información. Estamos a 13 días de la segunda vuelta presidencial. Los candidatos están en la búsqueda de votos para conquistar la presidencia. Y a propósito de esto, hablamos con expertos sobre cómo definen el voto los llamados indecisos y quienes apoyaron una candidatura que no pasó a la segunda vuelta. Continúa el conteo regresivo para que los colombianos salgan a las urnas por segunda vez y elijan a quién será el nuevo presidente de la República. Y en este panorama, la puja por los votos de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta se intensifica. Para estos electores, esta decisión se resume en un dicho popular: que entre el diablo y escoja. Porque para estos electores con alto nivel de información urbanos, la comparación entre De la Espriella y Cepeda no favorece a ninguno de los dos. Para los analistas, temas como la seguridad ciudadana seguirán moviendo la intención de voto. Creo que el tema de la seguridad se mantendrá, porque se tiene la percepción de que hay una inseguridad mayor que la que históricamente Colombia ha conocido, cosa que no creo que sea tan cierto, pero hay un problema de inseguridad creciente, sobre todo por delincuencia, más que otra cosa. Dicen que la paz total y el machismo seguirán puestos sobre la mesa. Con respecto al tema de la paz total, que se une al tema de las bandas criminales, que no habrá ninguna negociación con ellos ni condescendencia, es paradójico, pero creo que se va a mantener así. ¿Qué cosas podrían inclinar la moneda de un lado o del otro? Hay muchas electoras en este grupo que no se ha decidido y a ellas no les gusta para nada ese machismo trasnochado.
Los votos de Sergio Fajardo, Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Londoño, Sondra McCollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros y de quienes se bajaron de la contienda pero aún así recibieron votos, es el caso de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, suman cerca de 1,6 millones de votos. Los candidatos coleros, o sea, aquellos que no pasaron, y puede que muchos de los votos hoy todavía están indecisos, entre otras cosas porque sus dirigentes no han dicho con claridad cómo es que quieren que se comporten. Según los expertos, en estas 2 últimas semanas comenzará oficialmente la disputa por esos apoyos y podría incrementarse la cifra del voto en blanco, que en primera vuelta se ubicó en 406.970 votos. En Noticias del Mundo hablamos del segundo día de la visita del Papa León XIV a España, que congregó a más de 1 millón de personas. Durante su homilía, el pontífice, que estará una semana en ese país, hizo hoy un llamado a redescubrir la fe católica. Sí, más de 1 millón de personas han llenado hoy la Plaza Cibeles de Madrid, el corazón de la capital española, que hoy se ha convertido en una iglesia a cielo abierto. El Papa ha llegado paseando por las calles aledañas en papamóvil. Allí lo esperaban miles y miles de personas que gritaban ¡Viva el Papa!, muchas familias que habían llegado muy pronto para coger sitio, también muchos jóvenes con los que hemos podido hablar y preguntarles qué esperaban de esta misa multitudinaria del pontífice. Entre gritos de alegría y brazos en alto, el júbilo desbordó por segundo día las calles de Madrid. Más de 1 millón de fieles se agolparon en la céntrica capital y acompañaron el paso de León XIV, en otro momento para la historia. Muy lindo, lindo. Muy hermoso, es un milagro ser parte de esto. Poder participar de un momento de eso. Nos parece que tiene una idea clara y que acerca a los jóvenes más a la Iglesia Católica. El pontífice también bendijo a varios niños y recibió las llaves de la ciudad, de manos del alcalde José Luis Martínez. Luego, desde la Plaza de Cibeles, ofició al aire libre la misa dominical con un mensaje a la coherencia. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. La solemnidad marcó sus palabras, escuchadas entre otros por los reyes Felipe y Leticia, además de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. De dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada. Posteriormente, Robert Prevost se reunió en el Movistar Arena de Madrid con figuras destacadas del deporte, el arte y la economía. Las altas temperaturas no impidieron que la multitud acudiera a estos encuentros para decir bienvenido al primer papa que pisa tierra española en 15 años. Hoy el ambiente ha sido, como decimos, muy multitudinario, también muy emocionante por esa gran movilización, y desde aquí Marina García siguiendo la agenda del Papa en este viaje apostólico a España de 7 días para la Alianza Informativa Latinoamericana, les devuelve ya la línea al estudio. A Marina, gracias por su reporte desde Madrid. Y en Perú, a esta hora avanza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La jornada avanza con demoras en la apertura de las urnas y las denuncias de fraude que dejó la primera vuelta. Desde Lima, Leslie Rosas, de nuestro canal aliado Latina Perú, nos envió este informe. Jornada decisiva para Perú. Hoy domingo 7 de junio, día en el que también se celebra el Día de la Bandera Peruana, se viene desarrollando los comicios de segunda vuelta electoral, en donde los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se disputan el sillón presidencial. Este último inició la jornada junto a su familia y fue a misa en la provincia limeña de Huaral, mientras que Keiko Fujimori inició la jornada con una reunión junto a sus personeros, quienes están a cargo de supervisar el desarrollo de estos comicios de segunda vuelta.
A diferencia de lo que ocurrió en la primera vuelta electoral, en estos momentos se tiene un menor número de incidencias reportadas y al menos el 54% de las mesas de sufragio ya han sido instaladas, de acuerdo a información brindada por el Jurado Nacional de Elecciones. Estos son unos comicios, una contienda que genera expectativas no solamente por los resultados, sino también por el desarrollo de las mismas, luego de los retrasos en las instalaciones de mesas y también del reparto del material electoral que se reportó durante la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Es así que el Perú, en estas circunstancias, elige hoy a su 9º representante en los últimos 10 años. Desde Lima, Perú, informó Leslie Rosas para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias por su reporte, Leslie. Y es que Perú llega a estas elecciones en una profunda división política, sobre todo cuando los resultados de la primera vuelta se demoraron más de un mes en conocerse. Nuestra analista internacional María Teresa Aya nos cuenta sobre el panorama en el país vecino. Teresita, buenas tardes. Perú llega hoy a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales muy polarizado, un país fragmentado y dividido, con dos candidatos que tienen dos proyectos políticos muy distintos. Por un lado, tenemos a Keiko Fujimori, de derecha, la hija de Alberto Fujimori, que en esta, su tercera campaña para llegar a la presidencia, llega con el 38% de la intención de voto. Por otro lado, está Roberto Sánchez, de la izquierda, que llega con un 35%. Vemos que la diferencia entre los dos es muy poquita. Ahora, Roberto Sánchez se dice el heredero de Pedro Castillo, quien fuera electo presidente hace 4 años, pero fue destituido por el Congreso y no terminó su periodo. Y es que estamos hablando de un país que en las últimas 2 periodos presidenciales ha visto 8 presidentes. Tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que llegó en el 2016, pero no terminó el periodo. En ese periodo fueron también presidentes Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Luego, en el 2022, como les decía, ganó la elección Pedro Castillo, apoyado en el voto de los indígenas, de izquierda, pero no terminó. También estuvieron Dina Boluarte, José Geri y José María Balcázar, un país supremamente fragmentado, y es precisamente esta falta de continuidad política la que hace que veamos un voto en blanco tan alto del 21%. Esto es un voto en blanco muy alto, que a la hora de la verdad, si hay indecisos, puede hacer la diferencia en las elecciones de hoy. 2 de la tarde, 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Faltan pocos días para que inicie el Mundial de Fútbol y muchos colombianos acudirán a esta gran cita mundialista. En el siguiente informe les tenemos las recomendaciones a la hora de viajar para que aliste su maleta y no pierda tiempo. De colombianos cuentan los días para viajar a Estados Unidos, México o Canadá con una sola misión: apoyar a la selección Colombia desde las tribunas. Ahorrar es uno de los grandes retos, aunque hay quienes prefieren viajar con todas las comodidades. El colombiano, uno de los grandes retos que tiene es ahorrar desde el primer instante, con gastos en promedio de $1,250, y ahí la mochila es el principal aliado. Acá cada espacio vale oro y las bolsas organizadoras son perfectas para aprovechar cada espacio. Los expertos recomiendan llevar prendas básicas y versátiles para multiplicar las opciones sin aumentar el peso del equipaje. Bueno, un tip que no falla es tomar la ropa y doblarla así, los pantalones y la camisa, lo más que queda así como enrolladito. Si es champú o cremitas, uso empaques muy chiquitos o los sachets, que es lo más práctico. Algunos emprenderán este sueño mundialista por su cuenta. Será el 42% que lo hará solo, mientras que el 30% viajará en pareja y un 17% en grupos. Para evitar largas filas, usted puede registrarse en el Biomig, una herramienta de Migración Colombia que le permitirá, con la lectura de su iris, salir del país en 30 segundos. Para ello necesitará su pasaporte. El Biomig funciona en los principales aeropuertos de todo el territorio nacional. Estimamos más de 91.000 salidas adicionales del país.
Maleta lista, pasaporte en la mano, tiquete de regreso y también diferentes documentos que van a pedir las autoridades nacionales. Es lo que voy a necesitar en este punto. Los viajes internacionales. Esta es la fila que voy a seguir si cuento con el registro biométrico, la fila de color morado. Ya con el registro biométrico hecho, me voy a acercar hasta uno de estos módulos ubicados en los principales aeropuertos del país. Ingresaré mi pasaporte y ahí me pedirá algunos datos como número de vuelo e incluso el motivo del viaje. Tan solo se necesitan segundos para que estos módulos puedan capturar mi iris, abrir las puertas y permitirme continuar con mi viaje. Recuerde que no podrá llevar líquidos mayores a 100 mililitros, bebidas, aerosoles u objetos cortopunzantes. 2:46 p.m. Gracias por continuar con nosotros. La escritora chilena Isabel Allende decidió contar su vida como constructora de historias con su obra La Palabra Mágica. La autora Catalina viaja por sus novelas y cuentos para relatar los secretos y las luchas detrás de la escritura. Nuestro subdirector Alberto Medina habló con ella. La Palabra Mágica, el último libro de Isabel Allende, habla de su amor por la palabra. Es un libro en donde ella nos cuenta su proceso creativo y también da muchos tipsitos para aquellos que sueñan ser escritores, para que alimenten también esto que es tan hermoso que se llama escribir. Isabel, muchas gracias. Gracias a ti. Imaginé un 8 de enero, como todos los 8 de enero de hace muchos años, de Isabel, sentada, escribiendo sobre el arte de escribir. ¿Cómo fue el último 8 de enero cuando se asomó a este texto que es La vida escrita de Isabel Allende? No fue idea mía. La verdad es que la BBC hizo una de sus masterclass. Fueron varios días porque se vinieron a mi oficina como 16 personas, con decirte que instalaron unos rieles para que las máquinas fotográficas se movieran arriba de los rieles. Sacaron todos los muebles al patio y ahí me entrevistaron durante una semana, que había que estar sentada en la misma silla con el mismo peinado, el mismo maquillaje, la misma ropa, para que pareciera una sola clase. Pensé, bueno, todo este material puede servir para algo, pero resultó que cuando ellos terminan de publicitar el video que venden, hacen el manual escrito, entonces yo ya no lo podía utilizar. Entonces dije, bueno, lo que hice con la BBC no me sirve, pero la idea de por qué escribo, la filosofía que hay detrás de cada libro, el impulso, el amor por cada historia, eso no está cubierto por ese curso. Entonces, de eso quería hablar. Los escritores hablan de la musa y la inspiración, incluso Isabel menciona a la musa aquí, pero entonces ella habla de unas voces que le hablan. ¿Cuáles son esas voces que le hablan, esos fantasmas que aparecen cuando Isabel está frente a su computador escribiendo una historia? ¿De dónde salen, de dónde proceden esas voces? Mira, depende. Yo creo que paso tantas horas callada y sola que percibo, ¿cómo decirlo? Como que me visitan personajes de la memoria, que no me gusta llamarlos fantasmas porque suena como esotérico, pero me parece que en el silencio y la soledad se expande la memoria. Y todas aquellas personas que han dejado una huella en mí aparecen y me ayudan. También invoco a algunos de mis muertos queridos, invoco a mi abuela creativa y mágica, a mi madre, a mi hija, para que me ayuden también en el proceso. Pero también los personajes, pasada digamos el primer mes, las primeras 6, 7 semanas, ya son personas. Entonces también ellos me visitan y me van guiando. Yo puedo tener una idea original de hacia dónde voy o de lo que quiero contar, y los personajes me lo cambian. Fíjate que acabo de ver la miniserie de La Casa de los Espíritus, que ha tenido un éxito tremendo y han hecho un trabajo formidable. Bueno, yo escribí ese libro hace 45 años. Se me había olvidado. Y entonces cuando vi la miniserie,
me quedé sorprendida de lo que yo misma había escrito y me di cuenta que en realidad había sido casi dictado desde el más allá. La inspiración vino de la nostalgia. ¿Y la nostalgia por qué? Por los seres queridos que ya no estaban. Y todos ellos fueron invocados para escribir ese libro. Por eso me sorprendió tanto la miniserie, porque no me acordaba para nada de ninguno de ellos. Leyendo la palabra mágica, y ahora que estamos hablando de la Casa de los Espíritus, hay dos palabras que cruzan la palabra mágica, pero también cruzan la obra, a veces sin mencionarse, que son amor y solidaridad. Son dos palabras que son la vida y son la obra de Isabel Allende. Así me atrevo pues a decirlo. En la Casa de los Espíritus hay un personaje que es terrible, que es el Trueba patriarca, ¿cierto? Que es un hombre violento, pero que al final tiene un acto de amor y solidaridad absolutamente hermoso. Y esto pasa con Largo Pétalo de Mar, con ese personaje que ayuda a todos estos migrantes a escapar de la dictadura franquista. Y en cada una de las historias uno va encontrando que la obra de Isabel Allende está llena de amor y solidaridad. ¿En qué momento esas dos palabras se convierten en el eje de la literatura de Isabel? Fíjate que nadie había dicho eso que estás diciendo. Me cae de completa sorpresa. Yo nunca lo había pensado así, pero tal vez porque a mí lo que más me interesa en este mundo tan dividido y tan violento y tan injusto en el cual ha vivido la humanidad siempre, lo que más me interesan son las historias marginales, las historias de la gente que no sigue la corriente, la gente que tiene la capacidad de generosidad, de compasión, de bondad, cuando todo se da en contra. Esa gente que se atreve a lo que nadie más se atreve. A mí eso me fascina. Sí. Siempre me ha atraído en las historias que leo y tal vez en los personajes que se me aparecen. ¿Por qué siempre tengo en mis libros mujeres fuertes que lo pasan pésimo, que pierden todo y sin embargo se ponen de pie y son capaces de generosidad y de alegría? O tengo personas que lo han pasado pésimo y en un último acto de solidaridad se redimen. No sé si te pasa a ti, pero esos son los personajes queridos. Sí. Imagínate que cuando yo estaba leyendo este libro, de pronto Isabel menciona un personaje, menciona un cuento que se llama Dos Palabras, ¿cierto? Yo la verdad no había leído el cuento, ni tenía a mi lado los cuentos de Eva Luna. Me tocó ir a comprar el libro porque yo ¿qué hacía? Pues tocaba. ¿De qué me está hablando? De la niña de Armero, de nuestro drama de Armero, también habla de esa historia. Claro. Pero la verdad quedé absolutamente fascinado frente a la historia de Belisa Crepusculario, que es un nombre que ella es la protagonista de la historia de Dos Palabras. Pero aquí yo tuve muchas reflexiones, pensé muchas cosas frente a la importancia de la palabra para Isabel, porque en medio de la pobreza de Belisa, ella convirtió la palabra en su modo de vida. Ella dijo, voy a vivir de palabra, esto no es de nadie, esto es de todos, por lo tanto yo voy a vivir de las palabras. Son gratis. Son gratis. Es muy lindo eso. Y voy a leer un fragmentico chiquitico tan hermoso de ese cuento. De verdad es que a mí me encanta. Mira esto. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria. Por 7 mejoraba la calidad de los sueños. Por 9 escribía cartas de enamorados. Por 12 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. El mensaje en mi concepto es: las palabras salvan, la escritura libera. En mi caso sí. Yo siento que, mira, cuando escribí La Casa de los Espíritus iba a cumplir 40 años, sentía que mi vida no iba para ningún lado, que estaba trancada en una mediocridad total. Y la escritura me salvó, me dio una voz, me permitió recuperar el pasado, reconstruir todo lo que se había destrozado con el golpe militar, reunir a los dispersos. Todo eso me pasó con la escritura. En el proceso, no es el final, no es el resultado,
es el proceso de contar el que me salvó. Y ese proceso de contar lo he repetido 32 veces, en 32 libros distintos que he escrito. Y cada vez siento lo mismo, Alberto. Siento que ahí estoy, eso es lo mío, eso es lo que yo puedo hacer, que la palabra me salva cada vez. Me salvó del duelo terrible de mi hija. Claro, claro. La palabra es salvadora con Paula. Claro. Y de alguna manera el abuelo que le mandaba cartas, la abuela que también, y la madre, todos de alguna manera contribuyeron a convertir la palabra en el eje de vida de Isabel. Yo no sabía hasta qué punto la palabra escrita era tan importante para mí, hasta que me di cuenta que tengo 24.000 cartas que he intercambiado con mi madre, las de ella y las mías. Una vida entera escribiéndonos todos los días. Yo pasaba el día, Alberto, fijándome en lo que pasaba para poder contárselo a mi madre en la noche. Y mi mamá, cuando se murió en el 2019, me dejó un vacío tremendo, porque ahora pasa el día entero sin darme cuenta de nada. Se me borra lo que pasó ayer, porque no tengo a quién contárselo. Pero ella dejó 24.000 por escrito. Cartas. Pero ella dejó 24.000 cartas. Bueno, entre las de ella y las mías, 24.000 cartas en el garage, en cajas por años. Entonces, si tú me preguntas qué pasó el 5 de julio de 1987, yo voy a la caja, saco el día y te digo lo que pasó ese día, con la emoción del momento. Entonces, imagínate el valor que tiene para la memoria eso. Muchísimo. Entre todas esas palabras que aparecen allí escritas en esas cajas, yo quiero retomar otra vez la historia de Belisa Crepusculario, porque se llama Dos palabras, que son también mágicas, y tan mágicas que uno lee el cuento y no las encontró. Entonces creo que ni la autora sabe cuáles son. No, yo sí sé. No, pues claro, sí, no, yo bromeando. Cuando yo veo a un coronel violento, a la que una mujer le regala dos palabras en el oído allá, pacitico, en secreto, ¿saben qué palabras pienso? Amor y solidaridad, porque le cambia la violencia por otra cosa. Esa lectura que yo hice, ¿se parece o no se parece a las palabras? ¿O hasta cuándo no vamos a saber cuáles son las palabras? Oye, tú sabes que ese cuento se usa en escuelas y en la universidad a veces también, como un ejemplo de lo que yo escribo. Entonces me llega a veces en un día 30 cartas de los 30 alumnos de una maestra en Colombia generalmente, que me dice que los 30 niños quieren saber cuáles eran las dos palabras. Si yo les digo cuáles son las dos palabras, ya no son misteriosas. Pierden todo su encanto y su valor. Pero lo que tú me dices es muy importante, porque para ti lo importante es el amor y la solidaridad, no para mí, para ti. Y cada persona le atribuye las dos palabras que son importantes para ellos. Entonces me han dicho toda clase de ideas respecto a cuáles son esas dos palabras. Ay, Isabel, muchas gracias de verdad. Y gracias por ese regalo que nos das a todos con la palabra mágica. Qué lindo eres, Alberto. Muchas gracias. Qué maravilla, solo una invitación, 4 de la tarde en punto, la entrevista completa en Noticias Caracol en vivo. Y estas fueron las noticias, nos vemos esta noche después del partido Colombia versus Jordania. Sí señor, los esperamos entre tanto en el canal Caracol, ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.